Vamos a sincerarnos, en general el estreno de The Marvels no era uno de los más esperados. Sí, sé que no son personajes tan emblemáticos, no son los Guardianes, ni el Capitán América, ni Iron Man. Y no tienen por qué serlo, es absurdo hacer esas comparaciones. La afinidad con la audiencia es algo que puede requerir tiempo. Pero sí creo que los inicios de esos personajes que marcaron a tantas personas fueron inicios dignos, memorables, que impactaron de tal manera que hoy son el punto comercial más fuerte para la marca por su nostalgia. Y si The Marvels como película debe ser el inicio y presentación de un nuevo equipo, no sé hasta qué punto va a funcionar de la misma manera. Bienvenidos y bienvenidas a mi opinión de The Marvels. Vamos con la intro. Carol Danvers se ve obligada a resolver las consecuencias de un conflicto del pasado, causado por su venganza hacia la inteligencia suprema. Pero la Capitana Marvel no está sola, ya que luego de tener contacto con un agujero de gusano, sus poderes se enredan con los de Miss Marvel y Monica Rambeau. Juntas van a formar el equipo de The Marvels para estabilizar el universo una vez más. En esta opinión voy a ser bastante directo. No creo que sea la peor película de Marvel como se está diciendo, pero sí que es una representación de los mayores problemas que está teniendo la compañía. Tenemos un nuevo equipo, el cual tiene buena química, no voy a decir que no a eso. Sus interacciones probablemente sean lo mejor de la película. Naturalmente es un trío con ciertos matices, con cierta historia. La admiración de Kamala hacia Carol, que quieras o no, tiene cierto contexto previo que vimos en la serie de Miss Marvel y que de alguna manera fortalece este encuentro. Después está el pasado de Carol con Mónica, que lleva ciertos sentimientos de nostalgia y rencor por la desaparición de Carol durante tanto tiempo. Relación que de hecho empezó a forjarse desde la primera entrega de Capitana Marvel, cosa que yo realmente no me acordaba. Pero a lo que voy es que a mí me funcionaron en su conjunto. Son tres personajes con una identidad reconocible y personalidades fuertes. Alguna más que otra, pero no están nada mal. En cuanto a Carol o la Capitana Marvel, sentí que hubo algún cambio en su personaje. Vemos una versión un tanto más compasiva en sus expresiones, en su forma de comunicarse. Y es algo que la película quiere mostrar intencionalmente. El conflicto de esta historia es por consecuencia de las acciones de su pasado. No solo con respecto a la villana, sino también a su relación con Mónica. Todo en la cinta gira en torno a su redención y a ella realmente. Por eso es que vemos a una Carol más vulnerable, que de alguna forma acepta trabajar en equipo y tener alguna responsabilidad afectiva. Cosa que en anteriores versiones que vimos del personaje esto no era así. Siempre se mostró de una manera solitaria y cortante. Me gustó este cambio, tal vez lo sentí un poco impactante, como si me hubiera faltado un paso de por medio, ya que sentí un gran contraste. Pero en cuestión a únicamente esta película, fue algo positivo para la historia y el personaje en sí. Hace que podamos empatizar más con ella, cosa que antes me resultaba imposible. La cinta no está remarcando constantemente qué tan poderosa es. De hecho, esta vez se sintió un poco más débil en ese sentido también, que no sé qué tanto sentido tiene. Pero tuvimos el lugar de ver el desarrollo como superheroínas de Kamala o Mónica, que de todas formas se notaba cierta diferencia de experiencia entre ellas y la Capitana. Gracias a sus poderes y todo este tema de que se mezclan al usarlos, lograron escenas de acción muy creativas. Esto es algo habitual en Marvel, sus coreografías de pelea suelen ser muy buenas. Además de estar excelentemente musicalizadas. Diría que la cinta en general lo está. Sí, como en Guardianes de la Galaxia, volvieron a usar a los Beastie Boys, así como se ve en el tráiler. A mí con eso ya me compraron. No, pero en serio, para mi sorpresa, la dinámica de estos personajes me pareció muy entretenida, ya que debo admitir entre que no me acordaba nada de Monica Rambeau y la serie de Miss Marvel no me encantó tanto, pensé que su conjunto no me iba a funcionar. Miss Marvel, si bien no me gustó su serie en individual por su historia o la propia naturaleza estética de los episodios y del personaje, en esta participación creo que hace un buen contraste. Me da un poco de vergüenza ajena algunas cosas que dice o hace,
Pero bueno, siento que sí le queda bien este perfil más cómico en un mundo ficticio que estamos acostumbrados que todos los personajes lo terminen teniendo. Cosa que no es de mi agrado, pero repito, a Miss Marvel no le queda mal y de a poco la voy bancando más. Quien sí creo que no le queda bien el papel de payaso es a Nick Fury. El virus de la caricaturización llegó a lo que antes era uno de los mejores personajes del UCM. Tal vez en otros proyectos ya le había llegado, pero acá se vio fatal a mi parecer. Cada línea que tenía era para hacer un chiste. Y es que ya ni siquiera es tanto eso, sino que se mostraba como falto de carácter, de decisión. Es Nick Fury, tiene que hacer cosas increíbles, decir frases épicas, no estar agarrando gatitos en una nave. Cosa que no es malo que pase, es chistoso, pero para eso ya hay otros personajes. Pero bueno, podríamos decir que ese es uno de los menores problemas de la cinta. Si bien para mí existe un gran potencial en sus protagonistas, la película termina siendo de lo más genérica en su realización y problemática en su conjunto. Tenemos uno de los villanos más intrascendentes del universo Marvel. O sea, ¿qué fue eso? Es el típico personaje que la heroína le hizo algo en el pasado y años después vuelve inesperadamente para derrotarla. Quiere más y más poder, tiene este discurso con la protagonista de que se siente defraudada. Carol dice que no fue su intención, etcétera, etcétera. Algo así como Incrediboy, pero con mucho menos identidad y varios años después. Ya es tarde. 15 años tarde. Y ni siquiera es que esa conexión entre Carol y la villana esté tratada tan profundamente. De hecho, de ser así, tal vez hubiera funcionado mejor. Pero es que nada está tratado con profundidad en esta película. Hay muchos elementos conviviendo a la par y siendo explicados a medida que van ocurriendo las cosas. El problema igual en sí no es que haya muchos conceptos. Porque sí los hay. Tenemos que saber quiénes son los Skrulls, los Kree, sus conflictos, qué hizo Carol en su pasado, quién es Mónica, quién es su mamá, quién es Miss Marvel y por qué tiene el mismo brazalete que el villano. O hasta por qué se juntan los poderes de todas, cosa que realmente no terminé de entender. El problema realmente está en que todas esas cosas no pudieron convivir entre sí, como que se pisaban unas con otras. Es como una sobrepoblación de estímulos y conceptos que nos están explicando constantemente y que en general hace que todo se sienta muy indistinto. Hubo momentos que hasta me perdía y no tenía idea cuál era el objetivo de la historia. Nunca se siente una amenaza o un peligro genuino. Es una película que comparte una estructura narrativa similar a la de probablemente otros 10 proyectos de este universo. Ya nos damos cuenta que algo está mal cuando se habla mucho más de la escena postcréditos que de la película en sí. Y sí, es una gran escena postcréditos, posiblemente de las mejores, pero ya vimos que basar las expectativas de los espectadores en la escena postcréditos o la nostalgia o si aparece tal personaje no es bueno para los productos. Me hizo gracia un tráiler oficial de la película que salió unos días antes del estreno, que aparecían imágenes del pasado con Iron Man o ponían la música de los Vengadores cuando literalmente no tenían nada que ver, mostrando ciertas escenas de The Marvels que hablaban del multiverso, de un agujero en el espacio que une diferentes realidades, como si esos fueran factores que tengan que estar en la trama para que a la gente le interese. Entiendo que lo hagan, obviamente, tal vez así logren que más personas quieran ver una película que ya desde su anuncio no tenía un gran interés general. Pero a la vez, en el momento que la veo repitiendo los mismos patrones de siempre, con una historia que más que brillar por sí misma parece un hilo conductor, una justificación para lo que sigue, me doy cuenta que ese es el motivo por el que la gente pierde el interés en estos estrenos. Y lo peor es que estoy diciendo esto con una remera de Marvel porque en general me gusta, disfruto sus historias. Hasta podría decir que The Marvels es entretenida y chistosa, pero creo que en general estamos más contentos como espectadores cuando las cosas son mucho más que eso. Eso es lo que yo opino y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, así que si no la vieron, vayan a verla y después me dejan su opinión en los comentarios. Si les gustó el video, denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal, así hacemos que esto llegue a más personas. Nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau.